Amén. Gloria a Dios. Dios me los bendiga, mis hermanos. Buen día, hermano Saúl. Le damos la gloria a Dios. Estamos ya en la clase número 6. Yo creo que no me van a mirar hoy otra vez. Pero aquí estamos para empezar esta clase. Le damos muchas gracias al pastor René Cortés por su participación en todas las clases que llevamos ya. Ya esta es la penúltima clase de exégesis. Recuerden que vamos a continuar con hermenéutica después de esta clase. Entonces, a todos los hermanos que nos están siguiendo por medio de Facebook y YouTube, que están viendo o están siguiendo los videos, se han comunicado con nosotros que están viendo las clases. Ya esta es ya vamos a terminar exégesis, como dije, la penúltima, y continuamos con hermenéutica. Y primero Dios con el pastor René Cortés. Gracias a los hermanos que nos han acompañado, hermana Guillermina, Dios la bendiga. Amén. Hermana Aura está con nosotros también en vivo, y el hermano Rafael Guzmán y la hermana Carmen Guzmán. Y primero Dios entre en otros por ahí. Amén. Está la hermana Teresa también por ahí, y vemos que la hermana Ana Blanco se está conectando en este momento. Bienvenida, hermana Ana Blanco. Dios la bendiga. Gracias a Dios que está con nosotros. Vamos a empezar con una oración, y esta vez le vamos a dejar a nuestro hermano Rafael. Amén, amén. Oremos al Señor. Gloria a Dios. Amado Padre que estás en gloria, Señor, en esta noche te damos a ti toda la honra y toda la gloria, Padre, y dándote gracias una vez más, Señor, por este día lunes, Señor, y que nos das tú, Señor, Padre amado, para que nos podamos otra vez conectar, Señor, y poder estudiar, Señor Padre Santo. Bendice el Señor, Padre amado, a mi hermano Saúl, Padre Santo, bendícelo por su tiempo, Dios mío, al pastor René, Señor, Padre amado, que el tiempo que pone, Señor, disponible para estarnos trayendo, Señor, esa palabra, Señor, Padre amado, esos estudios, Dios mío, bendícelo grandemente, bendice a la pastora, el alma, Señor, Padre Santo. Te damos gracias, Señor, porque nos has permitido en esta noche reunirnos una vez más, Padre. Gracias en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Tiempo es para usted, hermano René. Dios les bendiga, hermanos. Vamos a poner ya ok, amén. Ahí la ven todo, ¿verdad? Sí. Amén. Sí. Entonces estamos exégesis, 1 Corintios 14, 34, 35, clase número 6. Y estamos viendo que la importancia de una buena interpretación, ¿verdad? Necesitamos ser intérpretes, ¿verdad? Y yo sé que algunos de ustedes se han adelantado a tratar de hacer ya una hermenéutica del texto, pero hoy vamos a enfocarnos bien en lo que es un exégesis, ¿verdad? Lo que tenemos que sacarle, no meterle, ¿verdad? Sino sacarle. Y la interpretación, pues, viene después, ¿verdad? O sea, vamos a tratar de ver qué es lo que dice el texto y después vamos a hacer una hermenéutica. En teología se dice, ¿verdad? Allá y entonces, vamos a ver qué se dijo para después traerlo aquí y ahora. Amén. Quería compartir esto con ustedes rápidamente. Este es uno de los últimos textos que se han encontrado. Lo de más recientes sobre 1 Corintios 14. Está aquí son como 2, 3 capítulos que hay acá. Y luego quería enseñarles este texto de Génesis que han encontrado, le llaman manuscritos, le llaman textos, y así es como los han encontrado algunos y los han tenido que ir poniendo
a poner los pedacitos, tratarlos de componer y así tratar de hacer las traducciones. Por eso es que a veces hay confusiones, a veces hay malas interpretaciones y a veces han tenido que, así como es que le falta el pedazo, han tenido que los copistas o los que han hecho las traducciones tratar de indagar, investigar qué es realmente lo que el texto decía. Recapitulando rapidito, decíamos la semana pasada hablábamos sobre la examinación y delimitación y ubicación del contexto histórico o del texto, ¿no? O sea, lo examinamos, lo delimitamos, lo ubicamos, ¿verdad? Entonces hablamos que Pablo, el autor destinatario de la iglesia, eran los destinatarios, perdón, los de la iglesia de Corintios. La relación entre Pablo y la iglesia, bueno, él era el apóstol y el fundador. Vivían en Corintio, provincia de Acaya, en la Grecia. Las presentes circunstancias, problemas que resolver dentro de la iglesia. Hablamos de que alguien le puede decir le fue decir a Pablo que había un problema por los hijos de Cloé. Decíamos Coré, la semana pasada es Cloé, ¿verdad? Cloé. Ajá, entonces encontramos que en el capítulo 1 llegan los hijos de Cloé a decirle los problemas que están pasando en la iglesia, pero en el capítulo 7 vemos que Pablo dice, contesta lo que les han escrito también, ¿verdad? Entonces vemos ahí que hay circunstancias que arreglar. Entonces este tipo de carta se le llaman ocasionales, cartas ocasionales. ¿Por qué ocasionales? Porque están contestando un problema, una dificultad que había dentro de la iglesia. Entonces Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, contesta los problemas que se están dando dentro de la iglesia, ¿no? Entonces por eso se le llaman cartas ocasionales, ¿ok? Por la ocasión, ¿verdad? La situación histórica que ocasionó el escrito, el maltrato entre ellos y los dosones dentro de la iglesia. ¿Dónde creen que había maltrato? En la Santa Cena, ¿verdad? Pablo les dice en el capítulo 11, los alabo, comienza a decir Pablo por esto, pero dice en el 17, pero al anunciar esto, que sigue, perdón, no os alabo porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Había maltrato entre ellos, ¿verdad? El tema principal es corregir los errores doctrinales y problemas dentro de ellos a reunirse todos juntos. Tiene el argumento de la narración o un bosquejo fácil de hallar. El tema es muy complejo, ¿verdad? Porque trata sobre asuntos serios dentro de las relaciones de la iglesia, los problemas que había en el capítulo 7 que vemos entre los que se querían divorciar y no se querían divorciar simplemente porque no querían a la mujer, sino porque querían seguir una clase de celibato, perdón, o sea, que ya no tener mujer. Y entonces eso traía problemas también porque la mujer también podía caer. Y entonces había ciertas situaciones que arreglar. Y entonces la preferencia de Pablo, que es soltero, ¿verdad? Y no, no se casen algunos, pero el que está casado, ni modo, dice, ya se amoló, tiene que quedarse casado. Amén. Nuestro deseo de esta clase entre hoy y la próxima es tratar de ubicar, ¿no? Y reconocer, ¿verdad? Lo que Pablo está tratando de decir. Amén. Ahora, este bosquejo que está aquí, el principal, lo puede encontrar usted en la página 22 a 25 de Gordon D. Fee en el, sobre la exégesis, un libro de los que compraron. Amén. Ahora, amén, correcto. ¿En qué página, hermano? De la 22 a la 25. Ahí lo pueden seguir cuando vayan a hacer una exégesis, sigan simplemente nomás esos, todo lo que dice el paso 1, 1.1.2, y entonces va prácticamente a grosso modo, yo lo he hecho acá, ¿verdad? Ahora, yo quiero que pensemos un momentito. Al oír o leer la palabra iglesia, ¿qué pensamos? Y puse unas fotografías, ¿verdad? Ahí.
de Híjole. templo ortodoxo, católico ortodoxo, ¿verdad? Un evangélico y unas casitas ahí, ¿verdad? O sea, porque pienso que eso es lo que pensamos, ¿no? Cuando hablamos de iglesia, nunca pensamos en las personas, siempre pensamos en un templo, ¿verdad? Amén. Entonces, eso es lo que nosotros vemos acá. Amén. Creo que la hermana Guillermina está teniendo problemas. Se está entrando y saliendo. Bueno, entonces, unas cuantas fotos de la iglesia del primer siglo, con la excepción de la blanco y negro. Amén. Pero la iglesia del primer siglo, si ustedes ven, la vemos un poquito diferente. Mire, esta tiene un círculo acá, todo hecho de piedra. Y estos son dibujos que se han encontrado. Esto es arqueológico y estos son dibujos que se han encontrado, ¿verdad? De cómo se reunían, ¿verdad? En la mesa y discutían. Ve ahí, ve una hermana ahí, los demás son hermanos y que están ahí aprendiendo la palabra del Señor. Y aquí también vemos al lado derecho, ¿verdad? Otro estilo de servicio. Vemos una iglesia de cómo pudo haber sido cuando se juntaban tal vez ya juntos, que ya empezaban a hacer las iglesias, ¿verdad? Y aquí otro también, amén. Pero la verdad es de que las iglesias, especialmente en Corintios, se juntaban en las casas. Y si alguien tenía una casa mayor, un lugar más grande donde cabían todos, pues ahí se juntaban todos. Y esos son los problemas que Pablo está queriendo corregir. Esta es una sinagoga donde nosotros encontramos, ¿verdad? Cómo era más o menos un tipo de una sinagoga ¿verdad? Israel, y vemos, ver a los hombres sentados acá y vemos otros sentados por acá. Entonces las mujeres y los hombres se sentaban separados, ¿verdad? Yo cuando vine a Los Ángeles, a la primera iglesia pentecostés que fui, los hombres y las mujeres se sentaban separados. ¿Sí? Ahora, ¿alguien puede compartir su exégesis de lo que nos ha hecho o ha estudiado o ha escrito o se ha hecho algo? ¿No? No, ¿cómo qué? No, no sabemos de. Lo que hayan hecho de su exégesis. Si ustedes están haciendo su tarea, pues de hacer. ¿Se acuerdan que estamos haciendo la exégesis del capítulo 34? Por ejemplo, mire, mire cómo tengo la Biblia en ese capítulo. Ya no me alcanzan los colores, ya no tengo más. ¿Sí lo ven? Ajá. Ya no me alcanzan los colores. A mí también. Ya no, ya no tengo que colores más que poner ahí de cada vez que leo encuentro algo, ¿no? Y esa es la manera en que Dios trabaja hoy en día, ¿no? ¿Alguien quiere Quedamos compartir? 4 la semana pasada. ¿Cómo? Quedamos en el 4 la semana pasada. Correcto, en eso vamos a comenzar Ajá. hoy en día. Nomás decíamos recapitulando, ¿verdad? Ujú. Y entonces, hoy, ¿cuál es el 4? Pues busque Significado, ¿verdad? Y vamos a tratar de buscar el significado. Pero para esto hay muchas herramientas que debemos de usar, descifrar ¿no? texto, dice. ¿Cómo? Descifrar el Sí, texto. amén. Hay que descifrar el texto y buscar el significado, qué es lo que está diciendo el escritor, ¿verdad? Entonces, Ah, ¿verdad? Estamos aquí bien. y vamos a compartir esta. Ahora, esta mm, la encontré por ahí, o sea, no la encontré por ahí, sino que empecé a tratar de darles algo que ustedes puedan tener y lo puedan copiar en un papel. Yo no lo he copiado en papel, lo hice, claro, con otras ayudas y lo hice acá para poderlo mostrar. Ahora, esto va a estar en Jesús y la red para que lo puedan bajar. Ahora, alguien puede leer lo que dice arriba, no lo verde, lo que dice arriba. Palabras que nos ayudan a identificar las relaciones gramaticales de un pasaje. Ok, hay muchas, pero yo me concentré en estas por el tiempo de la clase, ¿no? Porque si fuera una clase
que tuviéramos más tiempo, entonces entraríamos a otros detalles, pero quiero detallarme en esto. Amén. A ver, hermano Rafael, lo verde, ¿qué dice? Dice Cláusulas cláusulas subordinadas e independientes. dientes. Ok, Ajá, tengo mi ok. ley. Una cláusula subordinada tiene que ver y independiente tiene que ver con una oración, ¿no? Ah, una cláusula independiente es un pensamiento, pero algo tiene que unir ese pensamiento. Y las cláusulas subordinadas tal vez no es un pensamiento completo, pero también se unen y entonces son los que nos ayudan a nosotros a entender mejor la Biblia. Entonces cuando nosotros leemos, la leemos de corrido, pero después cuando ya entendemos esto y empezamos a poner atención palabra por palabra, lo que dice, ese es un estudio, ¿verdad? Que empezamos a hacer, entonces el Espíritu Santo empieza, ¿verdad? A hablar a nuestra vida. Quiero decirle que la lectura de este capítulo 14 me, me muestra una fotografía del gran desorden que hay dentro de nuestras iglesias. Pero es un desorden que hay dentro de las iglesias, porque aquí Pablo lo enumera, ¿verdad? Lo ve y es de que a él le escribieron y entonces él viene y no solamente, ¿verdad? Lo ve espiritualmente, sino que, ¿verdad? Explica cómo es que debe de arreglarse la situación. Ahora, si ustedes ven, todo lo que está como en gris oscuro, ¿verdad? Son los pensamientos principales o las notas principales. Por ejemplo, temporales o cronológicas, o sea, palabras que nos ayudan a identificar las relaciones, o sea, gramaticales de un pasaje, ¿no? O sea, tenemos temporales o cronológicas, después, qué, antes, ahora, cuándo y luego. Después de todas estas cosas, Jesús vino, entonces nos están identificando a nosotros un tiempo cronológico después, ¿no? Después de esto. ¿Y qué? Aunque también qué puede ir unido con otra palabra y puede significar diferente a lo a ver, pero qué, o antes, ¿verdad? Antes de que Jesús se subiera a la barca, vino un hombre, entonces estamos hablando de un tiempo cronológico, ¿no? Ahora, ¿verdad? ¿Cuándo? Y luego, cuando todas estas cosas sucedieron, ¿verdad? Jesús dijo, entonces estamos hablando de un tiempo cronológico y esto nos ayuda a nosotros a poder entender lo que se está hablando, ¿no? Y se está diciendo, es cuando nosotros podemos identificar las relaciones gramaticales que hay en un pasaje, ¿no? La siguiente es locatividad o geográfica. Ahora, claro, hay más que podemos agregar aquí, pero no puedo llenar todos, sino las más importantes. Y cuando hablamos de locativos o gráficos, es dónde, ¿verdad? Entonces, cuando se está hablando dónde, ¿verdad? ¿Dónde tuvieron? ¿Verdad? Entonces, ¿verdad? Dice, ¿verdad? El libro de los Hechos y dice que donde moraban, ¿verdad? Donde estaban. Entonces nos está hablando de un lugar, ¿verdad? ¿Dónde se encuentra tal lugar? Tanto. Entonces está hablando de un lugar. Y tenemos las lógicas, ¿no? Las cláusulas lógicas que nos ayudan a identificar el pensamiento. Y la primera que tenemos razón, ¿verdad? Ya que, por qué y cómo. Amén. Ya que, por qué y cómo, ¿verdad? Ya que, ¿verdad? En el Evangelio, entonces nos está dando una razón, ¿verdad? Porque en Cristo, ¿verdad? Las cosas viejas pasaron, porque estoy disponiéndole ese texto, pero estoy tratando de entenderle para que podamos entender la razón, ¿no? Y como esto habría de ser así, esto y esto fue así, que nos da una razón, ¿no? Segundo resultado, así que, ¿verdad? Y la otra es pues, si usted se da cuenta, por eso en Hebreos, que yo prediqué varias veces en la iglesia, encontramos, ¿verdad? Me gustan encontramos muchas cláusulas, ¿verdad? Subordinadas y insubordinadas que nos ayudan a nosotros a entender
mejor el pasaje. Por eso el escritor a los hebreos es un escritor más limpio que Pablo, o sea, es más elocuente, puedes entender más fácilmente, ¿no? Aunque algunos dicen que es Pablo ya refinado, pero otros decimos que no. Entonces, por lo menos si usted va al capítulo 4, tenemos, y de ahí una coma, pues, ¿verdad? Entonces, un resultado. Ese pues es un resultado. Entonces tenemos pues, o no, perdón, temamos pues. El resultado, ¿verdad? Temamos pues, o sea, es el resultado de que, pues, si no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca, perdón, no haberlo alcanzado. Entonces el resultado de todo lo que acaba de decir en el versículo 3, capítulo 3, versículo 7 hasta el 4:1, ¿verdad? Nos lleva al resultado de que tengamos temor, ¿verdad? Entonces, eso nos ayuda a entender, ¿no? Así que también, pues, y el otro, número 3, es propósito. Esto está dentro de las cláusulas subordinadas independientes de las lógicas. Tenemos el propósito. ¿Para qué? Y así también. Y luego tenemos contraste, ¿no? Sino que, pero, y aquí tenemos varios dentro del texto que hemos nosotros leído. Por lo menos un ejemplo, en el 14:19, Pablo dice en el 18, doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros, pero, ¿verdad? Pero ahí está un contraste, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento. Entonces hay un contraste ahí. O sea, pues gracias a Dios que yo hablo más lenguas que ustedes, pero hay un contraste, ¿no? Pero en la iglesia, ¿verdad? Prefiero hablar esto. Entonces, ahí entendemos los cambios de pensamiento y eso nos ayuda a entender un poco nosotros el mensaje, ¿no? Ahora, esto no es fácil, yo sé, por eso tenemos que leer. No sé si a ustedes les gusta leer la Biblia, pero hay que leer, 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 leer y leer y leer y leer. Amén. Hoy fui a San Diego en la mañana con mi esposa, fuimos a ver al nieto de bueno, nosotros no lo vimos porque ella fue a ver a su nieto, la llevamos y en el camino allá me metí a escribir todo esto, yo iba leyendo, mi esposa iba manejando, yo iba sacando notas y leyendo y leyendo y leyendo y leyendo y leyendo y leyendo, hasta me dio sueño y hasta me eché una dormida porque era tanto que leí. Si leí unas 4 horas, fue poco. Amén. Y entonces, sacando todas las anotaciones y todo, para poder entender, ¿verdad? Esto porque está aquí en la Biblia, si alguien lo puso o no lo puso, aunque lo más seguro es que no lo puso, lo más seguro es que ahí está en la Biblia desde que lo escribieron. Entonces, estas cosas nos ayudan a comprender y entonces vamos, por eso es que tenemos nuestras notitas ahí, ¿vea? ¿Qué significan estas cosas? Ya con el tiempo nos vamos a memorizar, ¿vea? Ahí nuestro cerebro se va a adaptar a eso. Entonces es importante los contrastes, pero también tenemos comparaciones, que está aquí al lado, mire. O sea, estos grises son las divisiones, ¿verdad? Y en las comparaciones tenemos cómo, ¿verdad? Encontramos en muchos textos bíblicos ese cómo, ¿verdad? Está comparando, ¿verdad? Y de la misma, ¿verdad? O sea, de la misma manera en que esto se hizo así, también se puede hacer así. Se hace una comparación. Y pues cómo también, ¿verdad? Pues cómo es una comparación, pues cómo, ya no aparece solo el pues o el qué pues. Y no obstante, ¿verdad? Son comparaciones, ¿verdad? ¿Verdad? No obstante, algo se hizo así, pero no obstante se puede también hacer así. Bueno, son ejemplos, ¿verdad? Ahora, vamos a pasar rapidito. Y esto hice un diagrama más o menos, ¿verdad? Porque cuando nosotros vamos a estudiar, vamos a aprender a hacer un diagrama, sea como la sea, si usted lo quiere hacer como brainstorming, como usted quiera, pero esto le va a ayudar a descifrar, ¿verdad? Entonces, a descifrar haciendo un análisis estructural de las oraciones y de las relaciones sintácticas, haga un diagrama de flujo de la oración. Entonces, esto está dentro también de
de Gordon Fee en la página 24 al 27, que es lo que estamos nosotros entrando ahora, que vamos a tratar de, ¿verdad? De descifrar, ¿verdad? Lo que quiere decir el texto. Entonces yo comencé con el capítulo 14, versículos 1 al 3, y entonces yo lo que puse aquí es dice capítulo 14 del 1 al 3, dice, seguid, ¿el qué vamos a seguir? ¿O qué va a seguir? ¿Qué le está diciendo Pablo? Porque no lo vamos a traer todavía aquí ahora, estamos allá. ¿Qué le dice Pablo que digan? Seguir el amor, ¿no? Seguir amor, ¿verdad? En griego es dioquete. Y fíjese, es bien interesante porque esa palabra dioquete quiere decir que como cuando uno persigue a un ladrón o cuando uno persigue a alguien, ¿verdad? Dicen los léxicos griegos. Entonces, quiere decir que hay una intensidad y esa palabra seguir es un sustantivo, es un adverbio, es un proverbio. ¿Qué es ese seguir? Gramaticalmente, ¿qué es seguir? ¿Verbo? ¿Ah? ¿Un verbo? Es un verbo. Amén. Seguir. Pero ahí viene, ¿qué clase de verbo? Entonces, no solamente el léxico griego, sino que, ¿verdad? La gramática me dice seguir, es un imperativo, ¿verdad? Es un imperativo, o sea, es un mandato, ¿verdad? Es un deseo, ¿verdad? No es un deseo, es un mandato. Deseo sería el subjuntivo, ¿no? Pero este es seguir, es un mandato, un imperativo, ¿verdad? Verbo imperativo, es un presente imperativo, o sea, seguir, ¿cuándo? ¿Cuándo seguir? ¿Cuándo? Dice Pablo que hemos de seguir el amor. Ahora. ¿Cuándo? Ahora. Ahora. ¿Y Ajá. mañana? También, ¿no? También. Ahora. ¿Y pasado mañana? Ahora. También. Seguir Ahora. siempre. Ajá, seguir siempre. Amén. ¿Por qué? Porque cuando lo vean de aquí en 20, 50 años, Va a mis estar lo mismo. Seguir. tataranietos o mis nietos, ¿verdad? Y van a ir a seguir, que ahora, seguir el amor, sea siempre, una constancia, ¿verdad? ¿Y cómo lo voy a seguir? Con una intensidad, ¿no? El amor. Ahora, ¿se podrá seguir el amor? ¿Verdad? Es otra cosa que hemos de contestar, pero como no estamos aquí en esta hora, de ahí dice procurar. ¿Qué dice procurar? ¿El qué debe procurar? Eso está en el versículo 1, ¿verdad? Seguir el amor y los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis, porque el que habla en lengua habla los dones. Ahora, procurar el qué. En capítulo 1, seguir el amor y luego dice y procurar los dones espirituales. Ahora, dice bien interesante. Ahí encontramos dos verbos, ¿verdad? ¿O no? Pero, ¿Ah? Ahí encontramos dos verbos. Seguir y procurar. Procurar, ajá. Ok, seguir y procurar. Ahora, ¿cuál verbo es el más importante? ¿Cuál es el primario ahí? ¿Cuál cree que es el que lleva el peso de importancia ahí? Seguir. Seguir, ¿por qué? Porque es un verbo imperativo, ¿no? Pues, Porque es un imperativo. Ahora, ¿procurar qué es? ¿Es un verbo imperativo? no, No, es un subjuntivo. Ajá. O sea, en otras palabras, es un deseo, ¿verdad? O sea, y eso es lo que tenemos que tener cuidado nosotros cuando leemos, a veces leemos la Biblia y decimos, no, pero aquí la Biblia dice esto, pero no, lo que no está diciendo es un imperativo, es un subjuntivo, o sea, palabra es un deseo. Y si es un deseo, quiere decir que no puede ser ley, ¿verdad? En cambio, seguir sí es un imperativo. O sea, Pablo no está, sigan el amor, ¿verdad? Sigan el amor y procuren, deseen, pero no es que lo tenga que tener, ¿verdad? Los dones espirituales. Ahora, viene un contraste ahí. ¿Se acuerda que les dije a ustedes que tener en mente qué es la palabra en rojo que está ahí, la primera? Pero, ¿y qué decíamos que era en nuestro aquí? ¿A dónde está pero aquí? Le dije que era un contraste, ¿no? Es un contraste. Acá. Pero está en el número 2. No. Número 4. En el número 4. Sí. Pero ¿Ok? 4.
entre las lógicas, ¿vea? Entre esas lógicas. cláusulas lógicas está en el número 4, dice contraste. Entonces usted da cuenta, pero es un contraste, sobre todo, ¿qué dice? Que profetice. Que profetice. ¿Por qué razón? Entonces Porque aquí encontramos una razón. ¿Por qué? Porque el que habla, a Dios habla, pero otra vez el contraste, el que profetiza, ¿verdad? Le habla a las personas, ¿no? ¿Okay? Entonces, si usted fuera a dar una clase de esto, fuera a predicar de esto, mire, y ahí tiene más o menos, ¿verdad? Un bosquejo y cómo empezar a hablar sobre la importancia de la profecía, ¿no? O la importancia, ¿verdad? De seguir el amor, o la importancia, ¿verdad? De desear los dones espirituales, no un imperativo, desear los dones espirituales, ¿verdad? Amén. Entonces, seguimos a 1 Corintios capítulo 4:1 y vamos a ¿cómo se llama? A desglosar todo, ¿ok? Si usted ve, le vamos a quitar el 4:1, ¿ok? Y lo vamos a dejar sin el 4:1 porque vamos a empezar con a entender el capítulo 14. Seguramente, yo les di un ejemplo ahí del capítulo 1, pero yo ya lo leí. Yo les dije a ustedes qué tan rayada tengo ya la Biblia, ya voy a comprar otra porque ya esta ya la tengo, ya no hay donde escribir más, entonces ni se me quedé sin colores y todo, pero anyway. Entonces, nos ayudan los colores a identificar, nos ayudan los diagramas a entender y eso es lo que hace un exégeta, ¿verdad? No solamente lee y dice, no puede leer y de repente ya se pone usted en trance, ¿va? Ya me habló Dios, ya me dijo Dios. Qué bonito, hermano. Oiga, sí, yo le aseguro que hubiera un montón de gente, que fueran pastores, que fueran predicadores, que fueran profetas y estuvieran haciendo mucha plata. Amén. Porque eso es lo que mucha gente miran ahora, ¿verdad? Que ya el pastorado ahora ya no se sufre como antes, ¿verdad? Ahora el pastorado anda en un más o menos carro, tiene más o menos una casa buena y todo. Entonces la gente mira eso y dice, no, pues está bueno ser pastor, ¿verdad? A mí me lo decían a cada rato, ¿no? Entonces, pero no saben que a veces uno trabaja, ¿no? Y trata de ganarse la vida y también hay pastores que, como dice la Biblia, el obrero es digno de su salario, pero la gente lo mira mal, entonces, porque no entiende, ¿verdad? Lo que la palabra del Señor dice. Amén. 1 Corintios 14. ¿Qué dice lo que está en rojo, hermana Carmen? 3 divisiones mayores del capítulo. Amén. ¿Qué es lo que estoy diciendo yo ahí? Esto lo he sacado yo, ¿ok? De todo lo que he leído, esto no he leído ningún compendio manual, ni alguien que me haya hecho esto. Esto lo he sacado yo porque así tenemos que hacerlo. Después, pues leemos. Ya cuando vamos a hacer el resumen, ¿verdad? La próxima semana, si Dios quiere, vamos a hacer el 35. Lo van a hacer ustedes, el 34, el 35, así como este. Y después vamos a hacer el bosquejo y el resumen que nos falta ya para finalizar esto, ¿no? Entonces dice 3 divisiones mayores del capítulo. ¿Cuáles son? Profetizar. Hermana Guillermina, ¿cuáles son? ¿Cuáles qué? Las 3 divisiones mayores del capítulo 14, ¿cuáles son? Allá hay del, flechitas. mande, ¿Cuáles son? del versículo 14. Ajá. A ver, hermana Carmen, hermana Tere, si nos puede ayudar. Dice profetizar, hablar en lenguas, edificación, son las 3 divisiones. Estas son las 3 principales divisiones que yo encuentro en el capítulo. Mire, profetizar, versículo 1, dice aquí, BR quiere decir versículo 1. Sobre todo que profeticéis, versículo 1, ¿verdad? Dice, seguir el amor y procurar los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Ese es un tema ahí ya principal que encontramos aquí, porque no va a hablar del amor. Siguen el amor, es un imperativo, pero aquí dice, deseen, ¿verdad? Los mejores dones espirituales o procuren los mejores dones espirituales, pero sobre todo
que profeticéis. Versículo 3. Ahora, el otro tema allí, a ver, es, ¿cuál? El de en medio que decíamos. Hablar en lengua. Hablar en lenguas. El versículo 2 dice, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el estilo habla misterios. Entonces ahí vemos el otro tema. Amén. Y esto es al comenzar el capítulo. Es decir, que eso va a venir hablando. Pero ¿y la edificación dónde está, hermano? Bueno, si usted ve el capítulo 3, vuelve a hablar de las profecías, pero el que profetiza habla a Dios. Pero mire, ya en el capítulo 4 se juntan los tres temas. Amén. Porque el que habla lengua extraña, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica la iglesia. Entonces aquí vemos edificación. O sea que el que habla en lengua se edifica a sí mismo, pero el que habla como profetiza edifica la iglesia. Entonces, 1, 2, 3. 3 temas bien definidos ahí en el capítulo 4. ¿Cierto o no es cierto? Amén. Amén. Ahora, el tema que nos va a concernir a nosotros es el 34 y 35. Amén. Pero ¿qué dice ahí? Aquí serían las 3, ¿verdad? Ok. Las 3 estas, ¿verdad? Necesitan. ¿Qué necesitan? Aquí abajo. ¿Qué necesitan? Hacerse decentemente y En orden. en orden. Mire el 14:40. Si usted tiene ahí Biblia, ¿lo tienen? Leal. Pero hágase todo decentemente y con orden. Aleluya. Entonces quiere decir que nosotros ya ahora ya tenemos en mente lo que el apóstol Pablo tenía en mente cuando escribió este capítulo 14. Amén. Amén. ¿Alguien puede refutar eso? Ahora, esto no lo he sacado de un compendio manual, no. O sea, todo esto lo he venido haciendo. Sí, lo que he leído, claro, me ha ayudado, pero lo que he estado leyendo aquí y luego, ¿verdad? Entender, o sea, lo que está diciendo y por ahí lo puede encontrar usted un manual, no sé, pero de la manera que lo estoy haciendo es la manera que usted lo puede hacer para predicar, para enseñar, para entender, porque así lo he hecho. Y le digo ahora, no, esto, hermanos, mire, no lo he leído una hora, hermano, se lo vengo leyendo ya desde el momento que se lo dimos a ustedes hace como 3 semanas. Porque la idea es que yo también haga este proceso. Les dije que es como la álgebra, que hay que practicarlo, hay que hacerlo. No es de memorizarlo, es de hacerlo. Hoy pasé por en lo que esperábamos a mi cuñada que estaba viendo a su nieto, me fui a Staples y me fui a comprar una libreta que me hacía falta, porque ya ahora ya terminé el Nuevo Testamento, ya leí la Biblia, el Antiguo al Nuevo Testamento, ahora voy a comenzar a traer el Nuevo Testamento, pero ahora voy a comenzar con entendimiento. En otras palabras, voy a empezar a escribir aquellos textos que Dios me toca en mi corazón, empezar a anotar y todo, y preguntas que me he tenido y que quiero después encontrar para tratar de hacer una exégesis de eso. En el Antiguo Testamento es diferente la exégesis, es un poquito diferente a la del Nuevo Testamento, pero hacer eso, ¿no? Como cuando Dios dice, hagamos, ya leí los primeros 3 capítulos y ya escribí por acá y le puedo decir las preguntas que me estoy haciendo sobre sobre el antiguo, los primeros 3 capítulos, ¿verdad? De ese, mire, eso es lo que hizo. Capítulo 1:1. En el principio. Entonces mi pregunta es, ¿cuál principio? ¿Cuál principio? Porque allá en Juan 1:1 dice, ¿verdad? En el principio era el verbo. Entonces, ¿cuál principio? ¿Por qué la tierra estaba desordenada y vacía? Y acabó Dios en el día séptimo y reposó en el día séptimo. Pero dice que acabó en el día séptimo. O sea, que quiere decir que trabajó todavía en el día séptimo. O sea, es una pregunta para mí. Jehová Dios es usado en el 2:4, Jehová Dios es usado, ¿va? Hay un cambio. En el capítulo 2, versículo 4,
ya hay un cambio, ya no dice Dios y Dios, sino que dice Jehová Dios. Aunque yo tengo parte de respuesta a esto, son las dos fuentes que se usaron para escribir esto, ¿va? Una, la yahwista que le llaman, ¿no? Y la priista, la priest que le llaman en inglés. Entonces, por eso una usaba Jehová, la otra usaba Dios. Y entonces, no le voy a decir todos los 3 capítulos. Dice Dios, vean el 3:22, ahí fue lo único que anoté, que dice que el hombre es como uno de nosotros, ¿verdad? Y que hay que sacarlo del vuelto porque puede extender, ¿verdad? A la vida y recobrar nuevamente la vida. Entonces, todas esas son preguntas teológicas, ¿no? Que uno puede empezar a hacer, pero es de una manera que ya ahora quiero empezar a leer la Biblia, empezar a poner más, ya la leí varias veces de corrido y ahora con entendimiento. Entonces muchas veces leemos los pasajes de corrido, los leemos de corrido y después vamos entendiendo, vamos anotando, como la álgebra, vamos anotando cosas, hermano. Si yo le enseñara a usted mi escritorio, hermano, parece un desastre y a veces no encuentro las cosas porque de todo lo que anoto, de todo lo que voy viendo. Y y by the way, dijo, le doy gracias al Señor y a nuestro hermano Saúl que me ha empujado a hacer esto, porque yo no lo quería hacer, estaba feliz, contento, sin hacer nada. Pero hermano nos ha motivado a que hagamos esto. Entonces, gloria a Dios. Entonces, 3 divisiones. Ya en mente está en mi mente y en mi corazón que Pablo en el capítulo 14, y en todo, ¿va? Pero ahorita en este capítulo 14 que estoy concentrado, hay un énfasis de profetizar, hay un énfasis de hablar en lenguas y hay un énfasis de edificación. Amén. Y esas son unas bases bien importantes que se asientan en esto. Acá todo el mundo ve que la mujer no debe enseñar, pero nadie ve, o sea, cómo es que se debe profetizar, cómo es que se debe hablar en lenguas, y todo nos debe servir para edificación. Amén. Amén. Ahora seguimos. Si pues toda la iglesia, entonces ya vamos entrando ya al, no quise seguir con lo demás porque si no nos iba a tomar mucho tiempo, ¿no? Pero eso es para que ustedes vayan haciendo eso y qué bonito se siente eso, hermano. Ay, cada uno, el Señor le habla y uno va sintiéndose muy, muy, muy contento de ir descubriendo todas estas cosas, ¿verdad? Entonces, si pues toda la iglesia, comienza el 14:23. Entonces, si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran doctos, entonces anoté esto porque acá está el problema. Cuando todos se reúnen, no en una casa, sino en un solo lugar, suceden cosas que hay que corregir, ¿no? Entonces, cuando usted lee y hace su trabajo, sobre el contexto histórico de la iglesia de Corintios y de lo que estaba pasando, no solamente en Corintios, usted se va a dar cuenta de que la iglesia, después de que es expulsada de la sinagoga, porque ustedes sabían que los cristianos fueron expulsados de la sinagoga. ¿Amén? ¿Sí sabían eso? No, yo no. ¿No? La iglesia fue expulsada de la sinagoga. Ellos se reunían en las sinagogas y son expulsados, ¿verdad? Porque, bueno, hay una cosa histórica que pasa ahí, pero también porque se consideraba la cristiandad como una secta, ¿verdad? De los judíos también. Ahora que la palabra secta en aquel entonces no era una connotación mala como ahora. O sea que se consideraba que era parte, ¿verdad? Como decimos, las iglesias pentecostales, las asambleas de Dios, Monte de Sión, las iglesias cuadrangulares, ¿cómo se llama? No solo protestantes, sino que son pentecostales. Entonces, se consideran, ¿verdad? Todo eso, dicen, es Pentecostés, cuadrangular, es Pentecostés, las asambleas de Dios es Pentecostés. Entonces, pero las iglesias bautistas no son Pentecostés, ¿no? Entonces, era un ejemplo así más o menos de cómo estaba la sinagoga, ¿no? Entonces ellos son expulsados, entonces se van de lleno a las casas, aunque ya estaban en la casa, pero el día domingo se iban al templo, ¿no? Pero la iglesia comienza en la casa, ¿verdad? Entonces, pero llega un momento aquí en el capítulo 14:23 que Pablo empieza a hablar
Sí, dice, pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y entonces aquí ya va a corregir ciertos problemitas que están sucediendo de desorden cuando toda la iglesia se reúne, ¿verdad? En una sola casa. Y mira, seguimos la flechita. Las cosas, dice, no se estaban haciendo para edificación. El 14:26 dice, y si no hay, perdón, ¿qué hay? Pues, hermanos, cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Amén. Entonces las cosas no se estaban haciendo para edificación. No se estaba siguiendo el orden, ¿no? Que debido. Y aquí les voy a decir algo a ustedes que tal vez les va a doler mucho. Y no importa si usted le dice, ouch. Miren, no fuimos creados para ser ricos, ni para ser millonarios, ni para estar bien todo el tiempo. Fuimos creados para Dios. Amén. Y eso quiere decir dolor. Crecer duele. Amén. Y edificarse duele. Entonces, aquí hay un énfasis que muchas iglesias pentecostés, porque estoy en la iglesia pentecostés, no era así la iglesia bautista, no sé si ahora es así, donde muchas de las cosas dentro de la iglesia, y perdón que voy a meter aquí mi cuchara, de las iglesias pentecostés no se están haciendo para edificación. Y Pablo lo está diciendo. Y especialmente cuando viene el hablar en lenguas y cuando viene el profetizar. Y si usted va y pone atención realmente a lo que está pasando dentro de la iglesia, es un desorden. Y Dios nos haya confesados y bien ajustados porque idealmente hemos hecho de la iglesia del Señor, hermanos, un show, hemos hecho un teatro, hemos hecho algo como lo que se hace en Hollywood, hermanos. Cámara, acción, ¿verdad? Creemos que lo que, entre mejor la música y todo eso, creemos que esa es la alabanza, pero aquí no. Nos enseña que no, eso no es planificación. Qué bueno que lo hacemos, sí, gloria a Dios, pero en realidad la alabanza que se tiene en mente aquí y que nos enseña es las oraciones y la alabanza, o sea, nosotros darle gloria y alabanza a Dios con nuestros labios, amén. Después vienen los himnos, amén, gloria a Dios, cantaban un himno, hicieron eso, lo otro, pero hoy le hemos dado vuelta a la tortilla, entonces no nos estamos siendo edificados y por eso bien fácil dejamos el evangelio, bien fácil caemos, bien fácil pecamos, bien fácil hacemos las cosas, porque no hay edificación, y lo dice Pablo aquí. El orden de las lenguas y las profecías en el 27 al 31a. Si usted ve, si habla alguno en lengua extraña, sea este por dos o lo más tres y por turno, y uno interprete lo mismo así la profecía. Amén. Entonces, sigue el orden de eso, ¿verdad? Hasta el 31a, donde dice, y los espíritus de los profetas estén sujetos a los profetas. Eso está fuera de contexto ahí. Fuera de contexto. ¿Por qué? Porque el objetivo de las lenguas y del profetizar es aprender y ser exhortado. 31 dice, porque podéis profetizar todos uno por uno para que todos aprendan y todos sean exhortados. Amén. Entonces, ¿cuál es el objetivo de las lenguas y la profecía? Edificar. ¿Ah? Para edificar, para edificación. No, sí, pero en sí, aprender y ser exhortados, no regañados, exhortados. Entonces, cuando aprendemos y somos exhortados, Pablo dice que entonces nosotros somos edificados. Amén. A reunirse todos en un solo lugar, había confusión.
En el 33A, lo acabamos de leer, porque dice, pues Dios, pues no, lo vamos a leer, perdón. Dice, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Entonces quiere decir que desde el 23 que empezamos a leer, cuando todos se juntaban, cuando se juntaba la iglesia que estaba con el hermano Sostenes, la iglesia que estaba con los papás de los hijos de Cloé, cuando se juntaban los de la iglesia que los que decían que nosotros somos de Pedro, y la iglesia o los hermanos que estaban en la casa, los que decían yo soy de Apolo, cuando todos esos se juntaban en un solo lugar, en vez de juntarse para edificación y para exhortación, se juntaban y había un tremendo relajo ahí. Había un tremendo problema. Amén. Entonces aquí donde viene el apóstol y dice, comenzando ya desde el 33, ahí debe haber comenzado el versículo en la segunda parte. Como en todas las iglesias de los santos, ¿verdad? Vuestras mujeres, dice el 34, callen en las congregaciones. Punto, coma. Porque no le es permitido hablar, coma, sino que estén sujetas, coma, como también la ley lo dice. Entonces, ¿qué quiere decir cómo en las cláusulas? Comparación, ¿verdad? Amén. Dice, porque no permito hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. O sea, algo más lo dice, pero también la ley lo dice. Entonces, aquí está el meollo del asunto. No vamos a llegar al 35 porque eso va a ser lo que ustedes van a hacer la próxima semana. Amén. Yo voy a hacer el resumen, el bosquejo, el resumen para que podamos terminar esto. Ahora, las mujeres deben. ¿Qué deben de hacer las mujeres? Mire, aquí empezamos a hacer un diagrama. Lo traté de hacer así porque yo lo entiendo mejor así. Hay otras personas que lo hacen diferente, ¿no? Pero las mujeres deben Callar. callar. Entonces, el sujeto, ¿verdad? Si quieren ya un poco gramática, ¿cuál es el sujeto? Mujeres. Las mujeres. ¿Cuáles mujeres? La iglesia. Específicamente no sabemos, pero sabemos que son las de Corintio. Pero no sabemos específicamente qué mujeres, ¿verdad? Entonces, mire, estamos haciendo ya un exégesis, ¿verdad? No estamos haciendo interpretación. Entonces, las mujeres, sujeto. ¿Y el predicado cuál es? ¿Qué es lo que las mujeres deben de hacer? Callar. Deben de callar. Ahora, ¿dónde deben de callar? En las congregaciones. En las congregaciones. Ahora, fíjese, bien importante, ¿verdad? Aquí no dice las mujeres no deben de enseñar, ¿verdad? ¿Verdad que no? No. No, entonces, le estoy dando este tip para cuando les diga a alguien, que dice que la mujer no debe enseñar, no debe predicar. ¿Dónde dice eso? Porque la palabra predicar es diferente a la de enseñar, pero y a la de callar. No dice predicar, no dice ni callar, no dice ni enseñar. ¿Verdad que no dice eso? No. Ahora, las mujeres, la versión Reina Valera dice vuestras mujeres. Otras versiones dice las mujeres. Pues hay una gran diferencia, ¿no? Entre otras versiones, pues bueno, la latinoamericana dice las mujeres. Ahora, cuando usted va al griego koiné, usted encuentra la palabra hoy, es en plural, las mujeres. Entonces, Reina Valera, cuando está introduciendo esto, Rotterdam creo que fue el que comenzó con este texto, ¿verdad? Receptus dijo, bueno, ¿qué mujeres? Bueno, vuestras mujeres, las mujeres de los de Corintios, para que se entienda mejor. En el griego dice las mujeres, pero el que hizo la traducción puso vuestra, para que se pudiera entender que se estaba hablando de las mujeres de los de Corintios, ¿verdad? Entonces, ¿qué deben de hacer? Callen en las congregaciones. Ahora, ¿por qué deben de callar? Porque interrumpen. No, eso dice el texto. Dice, ¿Dónde dice por qué interrumpen? porque no les es permitido hablar. Entonces no dice porque interrumpen, ¿verdad que no? Ajá. Entonces, porque no les es permitido hablar. Aquí hay una prohibición. Porque no les es permitido hablar. Aquí hay una prohibición. No les es permitido hablar. Entonces, deben de callar porque no les es permitido hablar. No enseñar, ¿verdad? La leo, dice en griego. Hablar.
no dice enseñar, ¿verdad? No dice keruso, o sea, predicar, no dice hablar. El griego usaba las palabras correctas. Entonces, eso se lo estoy diciendo para que cuando le salga uno de estos individuos que usted no puede enseñar, no puede hablar, que lea bien las palabras, ¿verdad? Porque el objetivo del capítulo 14 ya lo vimos. ¿Cuáles son los 3 pensamientos principales? Profetizar, Hablar en las lengua. lenguas, ¿y qué más? La edificación. Educación. La edificación. Ahora, ¿qué estaba impidiendo esa edificación? Los desórdenes. Amén. Entonces, no les permito hablar. La provisión. Deben de estar. ¿Por qué no les permite hablar? Ahora, Pablo no dice, no les permito hablar. ¿O dice Pablo eso? No. Entonces, pongan atención, porque no les es permitido hablar. Pero Pablo no dice, es que Pablo lo prohibió. No, no, Pablo no prohibió nada. Él está citando. Amén. Él está citando porque acuérdense que le mandaron a preguntar de todos estos desórdenes que habría, ¿no? Entonces él tiene que corregir algo y dice, no les es permitido hablar. Bien. Ahora, no les era permitido hablar en la iglesia ni en las sinagogas, pero tampoco les era permitido hablar bajo la ley, punto. O sea, había una cosa cultural ahí que la patria potestad del derecho greco-romano decía que la cabeza, la autoridad de toda casa era el hombre. Y no sencillamente el papá, o sea, el esposo, no, el hombre, ya sea que fuera el tatarabuelo, el que tuviera más años, 95 años, y el que le seguía 80, y el que le tenía 70, 60, el de 90 años era la autoridad. Entonces, todos se tenían que ejecutar a esa autoridad. Entonces, Pablo está hablando también de la ley, pero eso vamos a verlo después. Amén. Entonces, vuestras mujeres callen en las congregaciones. ¿Por qué? Bueno, había algo cultural también ahí, ¿no? Había una prohibición, pero no estamos haciendo ahorita hermenéutica, sino que estamos diciendo lo que dice el texto. Estamos tratando de ver qué es lo que está diciendo. Entonces, Pablo en ningún momento está prohibiendo, o aquí no se ve ninguna prohibición, porque vuestras mujeres caen en las congregaciones porque no les es permitido. Él no dice no les permito, y dice hablar, sino que estén sujetas. No es permitido hablar, sino que estén sujetas. Y esas sujetas podría decir, estén calladas. Amén. Como también la ley lo dice. Ahora, preguntas. Ya ve que hice una división ahí, ¿verdad? Como no me queda otro espacio para poder hacer otro lado. Entonces, aquí, esta flechita quiere decir que aquí voy a estar reciclando. Ahora, preguntas. ¿Qué mujeres? Bueno, ya dijimos, las de Corintios. Vuestras, las de Éfeso también. ¿También las de Éfeso? Sí. ¿Sí? No, las de Corintio. No, aquí está hablando de los de Corintios. Porque me estoy adelantando, pero leí por ahí alguien de que hay una exhortación a los hombres en Éfeso a someterse mutuamente, y luego aquí una exhortación a las mujeres, y luego hay otra también allá en Timoteo, o sea, siguiendo el pensamiento de Pablo. Entonces, cada cual tiene su propósito. Aquí el propósito era de poner orden, ¿ok? ¿Quién les está prohibiendo hablar? ¿Pablo? La ley. No, la ley. La Bueno, no les es, no, pero fíjese bien, dice el 34, perdón. Vuestras mujeres callen en las congregaciones porque no les es permitido hablar, sino que estén Ya. sujetas, como también lo dice. O sea, la ley decía que debían de estar sujetas. ¿Ok? La ley decía que debían de estar sujetas. ¿Ok? Pero alguien decía que deberían de estar calladas. ¿Sí entienden el texto o no? No. Ok. Vuestras mujeres callen en las congregaciones, punto y coma. ¿Qué significa un punto y coma, hermano Saúl? Es Que ahí termina la oración y empieza
No, el Es termina la oración una conjunta. pausa doble. Una La pausa. coma es una pausa doble. Entonces hay una pausa ahí, ¿verdad? Las mujeres caen en las congregaciones. Entonces, ¿por qué deben de callar? ¿Por qué deben de callar? Entonces ahí viene la explicación. ¿Por qué? ¿Verdad? No. No les es permitido hablar. O sea que en las congregaciones no les es permitido hablar. Bueno, sino que estén sujetas como también la ley lo dice. Sino que estén sujetas como también la ley lo dice. Entonces ahí vemos. Pablo no les está prohibiendo, ¿no? Ahora, ¿cuál ley? ¿La ley de Moisés? ¿Y dónde dice eso en la ley de Moisés? Pasamos rápidamente al otro. ¿Por qué razón deben callar las mujeres? ¿Ah? Que no es permitido. Pablo, mire, ha aprobado que hablen lenguas y profeticen en 1 Corintios capítulo 11 y 5. Dice Pablo, porque toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta afrenta su cabeza, porque lo mismo es que si se hubiese rapado. Entonces Pablo está diciendo que las mujeres sí pueden hablar en la congregación. Estaba esquizofrénico Pablo, ¿verdad? O como dicen por ahí vulgarmente, había fumado de la buena Pablo ahí, que no se acordaba que lo había escrito. No, hay un porqué. Ahora, Pablo los alaba porque están sujetando a sus instrucciones. El 11:1 antes dice, os alabo hermanos porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como las entregué. Ahora, en la Santa Cena sí nos los alaba. En el 17 dice, pero al anunciar esto que sigue, no os alabo porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Entonces, ¿qué dice? Que estaban haciendo bien aquí. Amén. Las mujeres tenían que ponerse su velo, que solo les cubría el pelo. Algunos lugares tenían el velo en la ¿cómo se llama? En la cara también. Pero era una señal de autoridad. Amén. Que como vuelvo y repito, la autoridad del marido en aquel tiempo, ¿verdad? La mujer al ponerse el velo, entonces su autoridad era la cabeza de su marido. Ahora, cuando ustedes hagan el 35, pregúntense, y las que no tenían marido, ¿cómo iban a aprender? ¿Verdad? Bueno, pero eso es para ustedes, para la tarea. Ahora, Pablo los alaba porque se están sujetando a sus instrucciones. Ahora, hay una aprobación de hablar en lenguas y profetizar en el 11:5. Ahora, ¿qué está corrigiendo Pablo en el verso 14:40? Lenguas, profeticen, ¿El qué? que hablen en lenguas y profeticen. ¿Eso les está prohibiendo? No. Pero que lo hagan 40 dice, pero decentemente hágase todo o con decentemente. orden, Orden. con un orden. Que lo hagan decentemente y con orden. ¿Usted cree que eso es lo que está corrigiendo? Sí. Oh, corrigiendo. Pablo está diciendo que pueden hacer todo, absolutamente todo, pero con orden. Ahí no está prohibiendo nada. Entonces, ahí vemos que las mujeres pueden hablar porque él está autorizando que todo, decentemente, en orden. Entonces él está corrigiendo el desorden. Y el Sí. desorden. Sí. Amén. Desorden. Ok. Ahora, la pregunta acá es la del $1,000,000, dijo aquel, ¿verdad? La del $1,000,000 es esta. Porque es una pregunta, ¿va? Ups. Entonces, el desorden que había. Y amén. Entonces, ahora, el desorden que había. ¿Cuál era ese desorden? Todos hablaban al mismo tiempo. Amén. Que todos hablaban. ¿Y quién eran las que estaban hablando al mismo tiempo? Las mujeres. Las mujeres.
¿Por qué estaban hablando al mismo tiempo todas? Sí. Ya de todo. Estaban hablando en lenguas. Hablaban en lengua, sí, entonces no querían sujetarse, ¿va? Oh, Y por eso Pablo dice, no se querían sujetar, y ahora estoy diciendo, ya estamos haciendo interpretación de esto. Y los espíritus de los profetas estén sujetos a los Profetas. no se querían sujetar. Todos Y Pablo querían dice, hablar al tiempo. todas querían hablar a la misma vez. Ahora, en el caso de las profecías, hay otra situación. Cuando venía la profecía, había una explicación. Era como una predicación que se daba una explicación, ¿no? Entonces, el desorden también que se veía, entonces está en el capítulo 35, y eso ustedes lo van a buscar. Yo les estoy dando nomás una ¿cómo se llama? Un dulcito. Entonces, así que ustedes, la tarea va a ser que ustedes, lo que yo hice con el 34, ustedes lo hagan con el 35. oh my God. Amén. Ahora, esta es la foto, mire, de una célula en casa. Y esa es la tarea. ¿Le puedo decir algo y no meterme en problemas? Bueno, ¿Mm? Sí, diga. Diga. Predica. He aprendido y también lo he leído y he aprendido es que en el momento en que la iglesia sale de la casa, comienzan los problemas. Y se va a un edificio, comienzan los problemas. Amén. Comienzan los desórdenes. Tarea, haga un diagrama del versículo 35 y esté listo para compartirlo en la siguiente clase. Ahora, no lo tiene que hacer igual que yo lo hice, pero similar. ¿cuál de ellos, hermano? ¿Todos? El versículo 35. Primero los 20. Y si quieren aprender algo, pregunten en la casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Y las que no. Amén. Bueno, Adiós. ¿Y a quién le voy a preguntar yo, hermano? Ajá. O sea, le dije, y las que no. por eso dije, las que no tienen marido se fregaron, hermano. No, ya no, porque tenemos a Dios. Que a él nos Díganle dirigimos. un marido para que le puedan preguntar. A él nos dirigimos. Ahí está el detalle, dijo Cantinflas, porque se me hace que ustedes las de los grupos que habían ahí, yo soy de Pablo, yo soy de Pedro, yo soy de Apolos, pero los peores eran los que decían, y yo soy de Jesús. Esos no se querían someter a nadie. Ah, A él Entonces, nos dirigimos. ouch, ouch. Bueno, paramos la grabación aquí para... Amén. Hermano, ¿cuál diagrama? Es que no entendí. ¿Qué es